están? Bueno, es un gusto hoy poderles saludar, poder estar compartiendo en este día lo que es la enseñanza de esta semana. La verdad es que hemos estado súper contentos. Yo creo, bueno, no sé ustedes, pero la verdad es que yo he estado súper contenta de todo lo que Dios nos ha estado hablando a través de cada uno de los temas que hemos estado viendo en nuestro curso Crece, ¿verdad? La verdad es que si nosotros lo hemos hecho bien, hemos estado aprendiendo cómo Dios nos va sanando, hemos estado aprendiendo acerca de la sexualidad, temas que a lo mejor son muy tabús en las iglesias, pero gracias a Dios y gloria a Dios por los temas que hemos estado viendo, ¿no? Como Dios nos va revelando semana tras semana nuevas cosas a nuestra vida para poder vivir en libertad, esa libertad la cual Jesús quiere darnos, por la cual Él vino y murió por nosotros, esa libertad con la que el Padre quiere que nosotros vivamos nuestra vida en esta tierra y la cual también sabemos, estamos conscientes que el enemigo quiere robarnos esa libertad, ¿no? Gracias a Dios porque su palabra es, como dice la Biblia, ¿no? Que su palabra es lumbrera a nuestro camino y estos temas que hemos estado viendo creo que nos han abierto los ojos en muchas áreas de nuestras vidas y la verdad es que ya merito, si ustedes se han dado cuenta, hemos avanzado bastante en nuestro material. Gracias por el esfuerzo que han estado haciendo cada uno de ustedes, cada una de ustedes también, porque yo sé que hay muchos quehaceres, yo sé que también hay trabajo, hay hijos, hay casa, y aparte, bueno, están los ejercicios, ¿no? Hemos estado dando un poquito de tiempo para que ustedes se pongan al corriente, para que hemos tratado de dosificar un poco las clases, hemos tratado un poco también de dosificar un poco los ejercicios para no saturarlos, pero creo que es bueno, ¿no? El tener una disciplina y el seguir alimentándonos de la palabra, así como nos alimentamos físicamente, así como tenemos tiempo para hacer varias cosas, también es bueno dedicar tiempo para seguir aprendiendo de la palabra, ¿no? Y la verdad es que hoy me siento muy bendecida de poder estar compartiendo un tema que la verdad a mí me gusta mucho, porque es tan importante la sanidad de nuestra mente, la sanidad que el Señor quiere que nosotros vivamos, porque es en nuestra mente donde se crean muchas fortalezas y que nos hacen vivir conductas, ¿no? Y muchas veces nos hace sentirnos hasta esclavizados y no podemos salir de esta situación en nuestra mente. La verdad es que si nosotros somos sanos en nuestra mente, empezamos a actuar de una manera diferente, ¿no? Yo quiero decirles que importante es tener nuestra mente limpia, ¿no? La Biblia dice que nos renovemos, que transformados, dice la Biblia, a través de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Tenemos que empezar a renovar nuestra mente. Algunos de ustedes crecieron tal vez en familias cristianas, algunos otros no, y yo me incluyo en ellos. Yo no crecí en familia cristiana, o como dicen, yo no nací en cuna cristiana, entonces traía mucha formación en mi mente, muchas ideas formadas tanto por mis padres como por el mundo, ¿no? Entonces es bien importante que empecemos a quebrar a través de la palabra de Dios todos esos pensamientos que no van acorde a la palabra del Señor y que Dios quiere traernos libertad en este día, ¿no? Y tenemos que recordar algo súper importante y lo que tenemos que recordar en este tiempo es que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo, ¿no? Siempre he creído que el enemigo lanza siempre sus dardos, ¿no? De dudas. Es más, es en nuestra mente donde a lo mejor nuestra fe empieza a caer muchas veces en situaciones porque el enemigo lanza dardos de duda, ¿no? Es decir, estás en situaciones complicadas, Dios no te ama, Dios no te escucha, estás orando y Dios no te responde. Entonces cuando el enemigo empieza a lanzar esos dardos, esos pensamientos y nosotros los aceptamos, es ahí donde empezamos a crear fortalezas y permitimos que el enemigo cree fortalezas en nuestra mente que después es difícil derribar, más no imposibles. Recuerden que esos dardos son siempre esos dardos del enemigo van a ser para alejarnos de Dios, ¿no? Para alejarnos de su presencia y para crear en nosotros
hombres y mujeres temerosos, y no hablo temerosos de Dios, sino inseguros, que siembran dudas, incluso también juicio. Podemos dejar que el juicio entre en nuestra mente y empecemos a pensar mal de mi hermano, de mi hermana, cuando la verdad no es esa, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que limpiar nuestra mente. Pero bueno, dice, ¿cómo debemos tener bien claro y bien importante que nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios y que nosotros tenemos la autoridad de poder controlar esos pensamientos? Hay un versículo en la Biblia que me encanta, que es Proverbios 23:7, y si ustedes ahí tienen su Biblia pueden leerlo en su celular. Es más, incluso en su libro viene Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón, porque tal es su corazón, tal es él. Es bien importante lo que nosotros estamos permitiendo que nuestra mente se esté gestando, que nuestra mente esté entrando, ¿no? Todos esos pensamientos. Les voy a poner un ejemplo a lo mejor muy simple y que en especial muchas veces nos ataca principalmente a las mujeres, ¿no? Que muchas veces nosotros nos podemos ver en el espejo y viene un pensamiento y nos dicen, tú no estás bonita, tú eres fea. El enemigo ahí lanza un pensamiento negativo a nuestra mente, pero después nosotros creemos esos pensamientos y nosotros mismos empezamos a decir, sí, cierto, no estoy delgada, me gustaría mis ojos más grandes, sí, cierto, yo no estoy bonita, y hasta el tal grado de que empezamos a creernos todas esas mentiras que el enemigo nos está metiendo, a tal grado de que crea una mujer insegura. Y créeme que el Señor no ha diseñado en nosotras una mujer insegura. Y te puedo decir otro ejemplo, aparte de ese, de que nos puede traer inseguridad en nuestras vidas. Por ejemplo, a los casados, ¿no? O están en su oficina o en su trabajo y el enemigo lanza un dardo y te dice, mira, voltea a ver a tal chica, está muy guapa, ¿qué tal si le hablas? Y empieza a crearse en nosotros, permitimos que esos dardos del enemigo empiecen a tener autoridad en nuestra mente a tal grado que no solamente lo pensamos, sino después empezamos a concebir esos pensamientos, ¿no? A darle forma. Estuvimos viendo, por ejemplo, en las ataduras sexuales, si recuerdan que nuestra mente o nuestra imaginación no tiene límite, y eso es lo peligroso que nos lleva muchas veces a crear cosas, a transportarnos en nuestra imaginación a situaciones que nadie ve, pero al final terminamos haciéndolo de tanto estar pensando, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros tengamos autoridad sobre nuestra mente. El enemigo también quiere tener autoridad sobre su mente, y el enemigo nos va a atacar, y nos va a atacar en algunas áreas, principalmente en el área de la carne. Nos va a hacer pensar pensar en cosas que te causan cierto placer, ¿no? Y nos va a hacer creer que eso no es malo, que la situación, que acabo desagradable, que te gusta, ¿no? Que tú lo hagas. Puedes ir y platicar con una chica, a los casados, ¿no? Al cabo que pues no es nada malo y tu esposa no te ve, tal vez sea agradable para ti y te puede causar cierta sensación, hasta hablo como los hombres, ¿no? En tu ego de hombre, decir, wow, o sea, alguien se fija en mí, aparte de mi esposa, y puede causarte cierta, no sé, alta autoestima, pero todo esto es un engaño, porque está trayendo primeramente una sensación en tu carne, en tu persona, una sensación de que eres bueno, una sensación buena, entre comillas, pero ante los ojos de Dios ese pensamiento te está alejando de Él y te va a ocasionar que tú caigas. Entonces es bien importante tener autoridad sobre nuestros pensamientos. También otro punto es en nuestros pensamientos. En este tiempo y en especial en esta época, bueno, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo
cuando yo estaba pequeña no había tanta tecnología, tanto acceso a tanta información. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero para nosotros hacer alguna investigación teníamos que ir a la biblioteca, agarrar un libro. Yo también me acuerdo muchísimo cuando estaba en la prepa que iba a la biblioteca, teníamos que buscar libro por libro. Primero de la área que necesitábamos, etcétera. Era, como decimos, un rollo ir e investigar las situaciones, ¿verdad? No teníamos celular, nos comunicábamos por correo. Yo me acuerdo que yo tenía unas tías y primas viviendo en la ciudad de Sonora, y a mí siempre se me hacía bien padre porque yo le mandaba una carta por correo y esperaba con ansias que el cartero llegara con una carta para mí, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día tenemos todo al alcance de nuestra mano. Tenemos la televisión con cable, es más, ustedes pueden ver muchas noticias de diferentes áreas y hasta diferentes partes del mundo. Pueden tener internet, podemos tener en la palma de nuestra mano, tendremos tanta información que el mundo está dando, ¿no? Y aquí está algo súper peligroso, porque la televisión, el internet y todo empiezan a darnos tanta información que si no estamos nosotros muy cimentados en lo que dice la palabra de Dios, podemos caer y nuestro pensamiento puede ser transformado. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hablando de los, por ejemplo, un ejemplo del aborto. Hoy en día hay una lucha tremenda acerca del aborto, y empieza a haber una cierta situación ahí, y que llega el grado en que tal vez hasta como cristianos te pueden confundir y pueden decir: ay, no, el aborto no es tan malo. Yo me impresioné de preguntarle a cierto número de jóvenes qué ellos pensaban acerca del aborto, y te estoy hablando de jóvenes cristianos, de jóvenes que aman a Dios. Y es impresionante el porcentaje de jóvenes que hoy en día que piensan que eso está bien, y que es normal. Y es alarmante, ¿no? Porque nosotros como hijos de Dios creemos en la vida, somos pro vida, ¿no? Es bien importante que lo que el mundo nos está lanzando a nuestra mente. Otro ejemplo bien palpable en este tiempo, y que ha sido súper impresionante para mí, el ver tanto contenido de la aceptación del homosexualismo, ¿no? En nuestras generaciones. Y no estoy hablando de la condenación, porque yo sé que Dios trae libertad y Dios ama. Yo no estoy hablando acerca de condenar y emitir juicios. Yo estoy hablando de que como hijos de Dios estamos conscientes que el homosexualismo no es una condición que sea agradable a Dios, y que sabemos que no es normal, que es antinaturaleza. Sin embargo, la televisora, las caricaturas han metido por ahí muchísimo contenido que a nuestros niños les puede estar llegando toda esta situación como algo normal. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar siempre bien fundamentados en la palabra de Dios y decir: no, esto no es normal y esto no es agradable a Dios. Amamos a las personas y vamos a compartir el amor de Dios. Vamos a decirles que hay libertad en Cristo, pero eso no es normal ante los ojos de Dios, ¿no? Y algo tan impresionante también que el mundo está ahorita, diciéndonos, y es tan verdad, tan real, que yo en las noticias he visto que hay un movimiento en este tiempo, hay un movimiento acerca de lo que es la pedofilia, ¿no? Que quieren legalizarlo, así como el movimiento homosexual está teniendo en cierto éxito en la sociedad. Ahora los que son pedófilos quieren pues que también a ellos se les reconozcan, y si esto no para, así va a seguir, ¿no? Cosas más aberrantes. A lo que voy es que el mundo nos está bombardeando con sus ideas, con sus pensamientos, y si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, vamos a empezar a creer que todo eso es
está bien, ¿no? Y vamos a empezar a caer en ciertas situaciones en nuestra vida que pueden crear cierto lazo y cierta autoridad que el enemigo pueda tener en nuestra mente. Es bien importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra de Dios. Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso. También una de las cosas por las cuales el enemigo nos ataca y nos quiere hacer afectar en nuestros pensamientos y en nuestra mente son por medio de las experiencias vividas. A lo mejor alguna herida, a lo mejor algún caso de infidelidad ha transformado tu mente, ha transformado tu corazón. A lo mejor tú antes eras una persona alegre, tú eras una persona confiada. Tú eras una persona en la cual tú confiabas en tu esposo, tú confiabas en tu marido, y viene una situación de infidelidad y entonces tu mente empieza a cambiar. Eres una persona celosa, ya no le crees, eres una persona insegura, entonces empieza a haber tantos pensamientos en tu mente. Si tu esposo o tu esposa se va, tú estás pensando si se habrá ido al trabajo, no se habrá ido al trabajo, me estará echando mentiras, si llega tarde. Entonces empieza a haber un campo muy fuerte, una batalla muy fuerte en nuestra mente, la cual nos puede llevar a perder nuestra paz, que es uno de los principales objetivos del enemigo. Pero también recuerda siempre que el enemigo es el padre de mentiras. Él siempre va a lanzar dardos a tu mente, pero siempre van a ser mentira. Es el padre de mentira, pero también sabemos que nuestro Dios es un Dios de verdad, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar todo esto? Pues simplemente con la palabra, transformar esos pensamientos de mal, esos pensamientos de duda, esos pensamientos de tristeza, esos pensamientos que vienen y que el enemigo te dice, Dios no te escucha. Tú los puedes transformar por la verdad y decir, no, si Dios sí me escucha, porque su palabra dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Si tú sientes en tu corazón este desánimo, si tú sientes en tu corazón celos, si tú sientes en tu corazón, vienen pensamientos de maldad, tú puedes decir, Señor, yo sujeto mis pensamientos a tu obediencia. Y empezamos a reemplazar esos pensamientos con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra. Y si tú me dices, Alma, es que a veces yo no sé ni por dónde empezar, yo te recomiendo que empieces por el libro de los Salmos. En Salmos viene mucha palabra que te puede ayudar a traer paz a tu mente, ¿no? Entonces tú tienes que transformar. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice, no, bueno, esta versión que viene aquí en nuestro libro es un poquito diferente, pero a mí me gusta mucho, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si podemos desglosar, si tú tienes ahí tu Biblia, y si tú puedes desglosar este versículo, a mí me encanta, porque dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si yo quiero ser transformada, si yo quiero ser diferente, primero tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero fíjate que hay algo muy importante en este versículo. En este versículo el Señor no dice que Él nos va a transformar. Esto es bien importante, que lo que tenemos que hacer es esta transformación también nos corresponde a nosotros. Dice, transformaos. ¿Quién? Yo, Alma. Tienes que transformar tu alma. ¿Cómo me voy a transformar? Renovando mi mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo voy a renovar mi entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Y es bien impactante también, que muchas veces queremos las cosas tan fáciles, pero también sustituir pensamientos malos por pensamientos de Dios requiere un costo. Y ese costo no es algo imposible. Ese costo es escudriñar su palabra,
Ese costo es memorizar su palabra. ¿Cómo venció Jesús al enemigo cada una de las tentaciones? Por medio de su palabra. Es así que nosotros podemos vencer los pensamientos, ¿no?, que llegan a nuestra mente, que son para destruirnos. ¿Cómo los vamos a vencer? Por medio de la palabra, ¿no? Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, familia, tenemos que transformar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a transformar? Con el poder de su palabra, es leyendo y escudriñando su palabra. Pero viene algo más importante más abajo, si tienen ahí su Biblia, que la verdad es que me encanta. Dice, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aquí me puse a pensar yo, entonces, si yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, quiere decir que yo no he transformado mi mente, no he aprendido a transformar mi entendimiento por medio de su palabra, ¿no? Si tú no sabes, si tú desconoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque dice, y así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si tú aún no conoces la voluntad de Dios para tu vida, yo te invito a que tú transformes tu mente a través de la palabra de Dios, que empieces a transformar tus pensamientos y a renovar tus pensamientos, a renovar tu entendimiento, a identificar cuáles son pensamientos que vienen de Dios y cuáles no. Y esto es muy sencillo y yo te voy a dar un tip, ¿no? ¿Cómo saber cuáles pensamientos provienen de Dios? Hay pensamientos, dice, porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no son pensamientos que nos van a traer temor o nos van a traer o nos van a quitar nuestra paz. Yo les voy a dar un consejo. Siempre, a mí me lo enseñaron hace muchos años, una regla. Nos recuerda, siempre nosotros mientras vivamos en esa tierra, vamos a estar siendo bombardeados por el enemigo, porque el enemigo no quiere que cumplamos el propósito de Dios en esta tierra, porque el enemigo quiere destruirnos, porque el enemigo quiere venir, matar, destruir, todo lo que el propósito de Dios para nuestra vida, Él quiere venir a quitárnoslo, ¿no? Y Él va a empezar a bombardear nuestra mente con desilusiones, con mira, los hermanos no te quieren, o mira, Dios no te escucha, o mira la situación de salud que está pasando, o mira esta pandemia, ¿dónde está Dios? ¿No? Y entonces el enemigo va a empezar a lanzarte pensamientos negativos, pero yo te voy a decir una regla, y esta es la regla de los 3 segundos, y que a mí me ha funcionado muchísimo en lo personal, y que no es fácil muchas veces llevarla a cabo, pero si tú lo haces una forma de vida, te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Es la regla de los 3 segundos. En el primer segundo el enemigo te va a lanzar ese pensamiento, ¿no? Igual puede ser una tentación. Un ejemplo, ¿no? Ves ahí un billete de 200 pesos en la mesa, tú sabes que es el cambio que dejó tu esposo, ahí lo dejó y nadie se da cuenta, y a lo mejor tu esposo ni se acuerda, y es un ejemplo a lo mejor muy sencillo, pero en tu mente dice, agárralo, tú te lo mereces, al cabo que no se va a dar cuenta, lo de él es tuyo y lo tuyo es de él, los dos son una, y empieza, ¿no? El enemigo te lanza el dardo para que tú peques. Ese es el primer segundo. En el segundo tú lo reflexionas y lo identificas y dices, ah, caray. Y en el tercero tú decides si hacerlo o no hacerlo, o quedarte pensando o no quedarte pensando en él. Y tú decides, pero si después del tercer segundo tú le sigues dando vueltas, muy seguramente vas a caer. Un ejemplo, una película, un pensamiento de infidelidad. A lo mejor tú estás con tu esposa viendo la tele, pero se viene una imagen a tu mente, de una imagen sexual, ¿no?
que no es con tu esposa, el enemigo te lo lanza y tú lo identificas en el segundo, pero si en el tercer segundo tú decides seguirle, ahí te vas a quedar por un buen tiempo y te puede llevar a más, a más y a más. Pero si en el tercer segundo tú haces algo, yo no sé, estás ahí sentado, viene el pensamiento, lo identificas y en el tercer segundo tú actúas, te levantas, abrazas a tu esposa, le dices, vámonos a caminar, vamos a correr, actúas, entonces has vencido ese pensamiento. La verdad es que es bien importante tomar acciones en los pensamientos y disciplinarnos nosotros también en esos pensamientos que no provienen de Dios. Ese es un consejo y un tip personal que no viene en el libro, pero que la verdad es que a mí me ha ayudado bastante para poder vencer y para poder identificar cuáles pensamientos no vienen de Dios. Por ejemplo, si estás enfermo, el enemigo te puede lanzar ese dardo de decir, Dios no está contigo, tú te vas a morir, tú no vas a sanar, etc. El enemigo lanza ese dardo, en el segundo tú lo identificas, dices, esto no viene de Dios. Y en el tercer segundo tú dices, no, el Señor ha prometido que Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi roca fuerte. Y cuando tú empiezas a hacer eso, tú lo vences. Pero si tú, en lugar de actuar de esa manera, en el tercer segundo empiezas a decir, sí es cierto, Dios no me ama, Dios no está conmigo, si Él fuera bueno, te quedaste pensando mucho tiempo y te va a cautivar ese pensamiento y al tal grado que te puede llevar a una desilusión, a tal grado que te puede llevar a una depresión, ¿no? Y a que tu fe baje. Entonces yo te recomiendo mucho que tú puedas tener ese control en nuestros pensamientos, porque recuerden que Él nos ha dado autoridad, su Espíritu Santo está con nosotros y nos ha dado autoridad en nuestras vidas. Hay un ejercicio muy padre que viene ahí, recuerden que estamos con Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En nuestro libro vienen unos ejercicios tan padres en los cuales yo te animo a que tú de verdad tomes el tiempo ahí en tu página 80, 81 y en delante, que tú identifiques cuáles pensamientos has tenido acerca de ti mismo y que tú empieces a palomear y que tú puedas empezar a identificar, Espíritu Santo, ayúdame a identificar cada una de las áreas en las que yo estoy batallando y que tú empieces en un lugar a solas, estar identificando, con esto estoy batallando, ¿no? Y empiezas a contestar tu libro y a identificar, pero sabes, no solamente se queda en esto es algo tan padre este curso, porque nos lleva a una reflexión personal, nos lleva a una reflexión tan íntima con Dios, que no es necesario compartirlo con otros, sino es vernos a nosotras mismas y escudriñar nuestro corazón, y al momento en que Dios nos va revelando todo aquello que nosotros traemos hacia nosotros, nosotros podemos renunciar. Y cuando nosotros renunciamos, simplemente estamos declarando con nuestra boca y diciendo que el enemigo no tendrá autoridad más sobre nosotros. Si hubo una herida la cual me llevó a una amargura, al momento de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo renuncio a toda amargura, es como un arma para quitar esa autoridad del enemigo sobre nuestra vida y poder empezar a disfrutar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros podamos renunciar para poder quitarle el derecho al enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, ¿no? Y ahí en su página 82, 83, la verdad está súper padre, súper llena de preguntas, ¿no? Y otra cosa, muchachos, ¿cómo nos reemplazamos los pensamientos malos de nuestra mente? ¿Cómo reemplazamos esos pensamientos que tenemos? Y es bien sencillo, ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, la mejor forma de reemplazar esos problemas malos es como por medio de la palabra de Dios, es
aprendiendo y memorizando la palabra de Dios. El Señor dijo, recuerden en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es la palabra de Dios, ¿no? Esa verdad es la palabra de Dios, es cada uno de los versículos que contrarrestan todo aquello que viene a nuestros pensamientos, que viene a nuestras vidas, ¿no? Nosotros necesitamos entender que tenemos autoridad sobre esos pensamientos, pero solo es con la palabra de Dios. Cuando otro tip que quería darte también, cuando viene algún pensamiento malo, algún pensamiento que tú identificas que no proviene de Dios, en lo personal, yo tomo autoridad y digo, yo sujeto mis pensamientos a tu obediencia, Jesús. Hay un versículo que dice que sujetemos nuestros pensamientos a su obediencia. Y yo digo, Señor, yo sujeto mis pensamientos a tu obediencia. Sí, yo no quiero seguir pensando cosas malas, yo quiero seguir pensando en que tú eres esperanza, en que tú tienes un plan para mí, en que tú me vas a sanar, en que tú me has perdonado, en que tú me has libertado. Yo seguiré creyendo, Señor, que tú eres bueno. Tú tomas autoridad sobre esos pensamientos en tu vida. El enemigo se va. Te lo aseguro que el enemigo se va porque la palabra de Dios está surtiendo efecto en nuestras vidas. Toma autoridad y di, Señor, yo reprendo todo pensamiento que no venga de ti en el nombre de Jesús. Y te aseguro que va a oír. Igual la palabra de Dios dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo bueno, en eso pensar. Entonces, si tus pensamientos no son buenos, si tus pensamientos no traen paz, si tú identificas que esos pensamientos no provienen de Dios, recházalos en tu mente y sujeta tus pensamientos. Y una cosa es orar, hablar la palabra de Dios y también otra cosa es actuar. Tenemos que actuar. Yo a veces estuvimos viendo el tema acerca de las ataduras sexuales. Es un área tan padre y tan compleja para muchos, hasta como pastores, un tabú en muchas iglesias, pero es tan importante aprender a vivir la libertad sexual, ¿no? Que cuando viene un ejemplo, un pensamiento acerca de alguna tentación sexual, de algún tipo de masturbación, o que estés luchando con esas cosas, sí puedes decir, Señor, yo sujeto mis pensamientos a tu obediencia. Yo sé que esto no proviene de ti, pero también una cosa muy importante es actuar. No te quedes ahí sentado, haz algo diferente, sal, corre, relájate, y te aseguro que aunado a la palabra de Dios, a la autoridad que Dios te ha dado sobre tu mente, sobre tu vida, aunado a eso le ponemos acción. Yo sé que la victoria está muchísimo más cerca para ti, y la victoria va a ser más llevadera, va a ser más fuerte para tu vida, va a ser más rápida. Tenemos que poner acción también en nuestras vidas. Si tú estás luchando con pensamientos en este tiempo o en esta temporada de temor por acerca de lo que estamos viviendo en el mundo, entonces que yo te puedo recomendar algo práctico. Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mi familia. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero a lo mejor una forma de actuar para no alimentar todo eso es no ver tantas noticias negativas que están saliendo hoy en día. Eso te puede ayudar bastante. A lo mejor, no sé, pon otro tipo de programación, pon una predicación que pueda ayudarte, pon alabanzas, pon algo que fortalezca tu vida y no que te sumerja aún más en tus pensamientos, ¿verdad? Porque en esta temporada he platicado con algunas mujeres y me han comentado de cierto temor que están viviendo, pero realmente ese temor está siendo alimentado no por la palabra
de Dios está siendo alimentado por los medios de comunicación, por el Facebook, por lo que ven. Y claro, no podemos negar la situación en la que estamos viviendo. No podemos hacernos a un lado y decir, no estamos viviendo. Estoy hablando de que a pesar de que estamos viviendo esa situación, nosotros podemos estar seguros en la roca. Nosotros podemos sentirnos abrazados y cobijados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a eliminar esos pensamientos? Con su palabra, con la verdad, ¿no? Entonces yo te animo a que tú escudriñes la palabra, a que tú puedas romper que puedas renovar tu entendimiento a través de la palabra, que tú puedas escudriñar la palabra, que tú puedas memorizar la palabra, que tú puedas vencer esos pensamientos con la palabra. Sumérgete en la Biblia, sumérgete en las alabanzas. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, también que las alabanzas traen paz, muchísima paz a nuestro espíritu. Si recuerdan el cuadro cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, él mandó traer y llegó David, y dice que cuando David tocaba, él sentía paz y ese espíritu dejaba de atacarlo, ¿no? Eso es un ejemplo para nosotros como cristianos también, que en medio de nuestras situaciones que estemos viviendo, podamos poner alabanzas a Dios, y créanme que va a traer a nuestros pensamientos, a nuestro espíritu, va a traer muchísima paz y muchísima fortaleza. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento. Eso depende de ti, eso depende de mí, no depende de Dios. Eso es lo que quiero que nos quede muy claro, ¿no? Transformaos. Tú tienes que transformarte. ¿Cómo? Escudriñando la palabra, haciéndola tuya y quitando de tu mente, reemplazando todos los pensamientos negativos en tu mente, como con la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere traer sobre ti libertad. El Espíritu Santo quiere traer sobre ti vida, y necesitamos ser hombres y mujeres de palabra, ser hombres y mujeres que amen su palabra, que vivan su palabra y que no solamente la oigamos. Seamos hacedores de su palabra. Transforma tu mente. Tu mente le pertenece a Cristo. Mi mente le pertenece a Cristo. Mi mente le pertenece a Cristo. Habrá batallas en nuestras mentes. Habrá batallas porque el enemigo va a estar persistente. Yo recuerdo siempre un ejemplo que mi esposo ha comentado mucho, que dice, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de ti, pero sí puedes evitar que hagan nidos. Nosotros no podemos evitar, fíjate lo que te estoy diciendo, no podemos evitar que el diablo lance sus dardos hacia nuestras vidas, porque él lo va a seguir haciendo, y no es para asustarnos, es para que tú estés preparado. El diablo quiere venir y lanzarnos dardos en nuestra mente. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar lo que hagan nidos en nuestra cabeza. Sí podemos evitar que se queden en nuestra cabeza creando fortalezas y creyendo sus mentiras, y que nos alejen de la palabra de Dios. Yo te animo a que tú sigas disfrutando la libertad en Cristo. Yo te animo a que tú sigas deleitándote en la Biblia. Yo te animo a que tú sigas haciendo comunidad con tus hermanos. Yo te animo a que tú sigas haciendo amistad con ellos, que tú seas fortalecido en todos los ámbitos, y que no luches solo. Bueno, ya no estamos entre mujeres, también estamos entre hombres. Les animo y les bendigo, que Dios les bendiga. Hagan y escudriñen cada uno de las preguntas. Oren cuando llegue el momento de orar, digan, Señor, yo te pido perdón por esas situaciones, y quito toda autoridad del enemigo sobre mi mente, y yo declaro que yo seré una persona nueva. Yo sé que seré una persona nueva, porque seremos nueva criatura en Cristo Jesús. Dios les traiga libertad a su vida, y sigamos disfrutando de este curso, que la verdad ha sido de gran bendición. Les amamos, les bendecimos.